We are just getting new video from inside the school as that deadly shooting was underway. It was recorded by a student. Holy. Oh my God! Oh my God! That scene there played out in an American high school classroom today. Those are teenagers on the floor under their chairs and desks, screaming as gunshots were fired. Hola, buenas tardes. Hoy es febrero 18 de este 2018 de la era judeocristiana y el tercer mes del frío casi ya de la era del narciso perpetuo de cuyo profeta somos víctimas en este momento como cabeza del ejecutivo del gobierno en la Casa Blanca, nuestro nunca bien ponderado narcisista puro jefe. Después de haber visto el video que acabamos de ver, nos sentimos un poquito compelidos a mostrarnos indignados. Hay diferentes niveles de indignación, hay niveles de indignación histéricos, hay niveles de indignación reflexivos, hay niveles de indignación, combinación de todo un poco. Siempre nos han preguntado por qué este canal se conoce como The Dog Files. Es más, una nota simpática. Un creador de YouTube trató de disputarnos el nombre porque su canal se dedica efectivamente a perros. Y él argumentaba que nuestro nombre confundía a las personas. Todo paró ahí porque realmente lo que él hace es muy diferente de lo que nosotros hacemos. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos y por qué nos llamamos así? Nos llamamos los archivos del perro porque pretendemos hacer sátira política y porque el primer gran sátiro político, en el sentido puro de la palabra, fue Diógenes Laercio. Y él, por muchas circunstancias de su vida, se llamaba a sí mismo Diógenes el perro. Diógenes el perro es, de hecho, el personaje más representativo de la escuela del cinismo que no tiene nada que ver con el cinismo moderno. Esa desfachatez con una alta dosis de burla, sin sarcasmo ni ironía, sino con arrogancia opresiva y ofensiva que usan la mayoría de las personas en posición de poder para manejar hoy los asuntos que nos conciernen a todos. Una masacre más, un año más. ¿Cómo se conocerá esta? ¿La masacre del día de San Valentín o la masacre de Parkland? Parkland es el pueblo donde ocurrió este terrible hecho. Y en un ranking muy simpático que nos encontramos, en 30 ciudades del condado de Broward, que es donde está ubicado Parkland, la ubican como la número 20 entre las favoritas o las recomendadas para vivir. O sea, no parece que fuera precisamente el sitio más maravilloso para uno asentarse. Sin embargo, hay algo que sí resalta el estudio o el ranking, que como muchos será sesgado y tendrá debate y controversia, pero para no alargarnos, la sitúan como número 1 en Florida en materia de seguridad. Y claro, yo no voy ahora a linchar a nadie aquí, pero es muy entretenido, por ejemplo, ver, como tuve que ver y tuvimos que ver todos, un par de adolescentes, una en estado completo de shock porque había estado dentro de la escuela, y la otra, la hermana, la sesuda, la de fuerte carácter, la persona conservadora de la familia, como son todos los conservadores de esos que están convencidos que lo saben todo. Indignadísima también. Claro, no era para menos, su hermana estuvo en peligro de muerte. Pero ¿por qué estaba indignada la niña? No solamente por eso, porque su hermana estuvo en peligro de muerte, sino porque ella no podía entender cómo en un sitio en el que ella se sentía privilegiada podían ocurrir estas cosas. Su problema no era encontrar las causas de fondo
de por qué un adolescente perturbado o no, eso está por establecer. Las razones que tengan, ya escucharemos las versiones oficiales y las no oficiales y las conspiradoras. Se armó de una R-15 y mató a 17 personas. El problema que ella tiene, es adolescente, y la traigo a colación porque es representativo de lo que muchos piensan, es cómo fue posible que les ocurriera a ellos, si son privilegiados, si viven en la ciudad más segura del condado, y si tienen un nivel de vida que les permite alejarse del mundanal ruido y olvidar por completo todas las llagas y problemas, las supuraciones de esas llagas de nuestra sociedad. Pues bien, para ilustrar mejor lo que nosotros pensamos y sentimos y por qué hacemos estos episodios, me he permitido tomar prestado el prólogo de un profesor español acerca de Diógenes Laercio, de García Cual. Y lo voy a leer en un tiempo que ustedes gentilmente me conceden. Como dicen los cantantes de música popular, dice así: estos son buenos tiempos para el cinismo, inmejorables para el sarcasmo como forma crítica. El malestar en la cultura se nos ha vuelto tan agobiante que lo más eficaz de nuestra sofisticada farmacopea nos estimula a renunciar a ella, la cultura, en la mayor medida posible o más taimadamente a consumirla en una forma abaratada y light, en píldoras de fórmula reconocida. El consumismo frenético y la propaganda ensordecedora de tantos productos nos invitan a comprarnos gafas y orejeras para ver y oír menos a fin de no embotarnos del todo. Tal vez lo más prudente sería escapar de la civilización que nos abruma, a la naturaleza, a la que nos hayan dejado de ella, porque cualquiera sabe ahora qué es lo natural después de tanta perversión civilizadora y tanto progreso desconcertado. Transmutar los valores fue el viejo lema del cínico Diógenes. Pero en un mundo de pacotilla, ¿para qué subvertir los valores? ¿Para qué esforzarse en troquelar de nuevo las monedas si la galopante inflación ética y política anula pronto los efectos de cualquier falsificación? Tal vez una característica del cinismo moderno sea la renuncia al escándalo con la que el cínico antiguo, con su personalidad agresiva, se enfrentaba en solitario a la sociedad de su entorno. Pues a estas alturas, escandalizar a la sociedad actual, he ahí algo que parece imposible. Vivimos en una sociedad abierta y permisiva que cuenta con implacables medios para marginar al provocador y ahogar cualquier protesta inconveniente con ayuda de los medios de comunicación. Hay un cinismo difuso y universal, pero bien solapado. Son muchos los cínicos, pero van sin el viejo manto y sin la alforja, disimulados y consentidos. Como ya en Grecia el cinismo que abomina de la civilización es una planta tardía de la cultura, saciada de convencionalidad y retórica. Su afán por la naturaleza y su desprecio por la urbanidad es un fenómeno urbano. Su feroz y ejemplar individualismo es una respuesta a la alienante represión general del progreso. El cinismo moderno es una mala conciencia ilustrada. Busca también, como el antiguo, la senda de la felicidad, ya que no un sendero de perfección. Pero después de tantos libros, de tantas revoluciones, de tantas críticas filosóficas, está desencantado de todo y no mantiene la actitud de desafío a las normas abiertamente. Es un cinismo resignado. Sloterdijk cita la frase de G. Benn, uno de los más destacados portavoces de la moderna estructura cínica, que dice: ser tonto y tener trabajo, eso es la felicidad. Como lúcida y desvergonzada formulación del cinismo de nuestro siglo. Lo contrario,
Ser inteligente y cumplir una tarea supone una conciencia desgraciada en un contexto alienante. Dice García Cual aquí, pero no cometeré la descortesía, que en un libro sobre lo cínico tampoco sería grave, de aprovechar este prólogo para una disertación sobre las diferencias entre el cinismo actual y el antiguo. Conste que no me faltaría bibliografía para respaldar el ensayo. Tengo a mano los libros de K. Heinrich, Antike Kineker, On Cynismus in der Gegenwart, de 1966, de E. Fischer, Reflexionen über den Zynismus als Krankheit in seiner Zeit, sí, es alemán, de 1975, de H. Nijus Probstin, Der Kynismus des Diogenes und der Begriff des Zynismus, de 1979, y de Sloterdijk, Kritik der cynischen Vernunft, de 1983. En 2 tomos, por no citar más que autores alemanes. La tentación de una divagación filosófica sobre el tema es fácil de vencer, sobre todo gracias a la pereza. Sugiero, sin embargo, que el tema pueda valer la pena de una meditación actual y que incluso estaría a la moda. Como el Felix Krull de Thomas Mann o como Félix de Azúa en su reciente y autobiográfica historia de un idiota contada por él mismo. O el contenido de la felicidad. Hay protagonistas en relatos de un novelado y lucido cinismo. De un cinismo entre satírico y picaresco que nos apuntan con sus guiños y peripecias personales una interpretación moderna de la búsqueda de la felicidad. Esa afanosa investigación es esencial en el cinismo, como también la apuesta personal en el empeño. Pero el cínico antiguo aspiraba a la etiqueta de lo sabio, expedida en el gremio de los filósofos, gremio huraño y de ínfulas pedagógicas. Las biografías de los cínicos, que en su Vida y opiniones de los filósofos más ilustres redactó Diógenes Laercio, un erudito que vivió unos 5 siglos después de su homónimo, el perro, biografiado por él. Tienen poco de auténticos relatos biográficos, son poco más que una sarta de anécdotas y sentencias que por lo demás ofrecen escasas garantías de ser auténticas. Escuchar a personas de todas las clases en un corte transversal que secciona la sociedad de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Esgrimir como argumento válido para no hacer nada la presunta violación de una enmienda de la Constitución, la segunda, que consideran inamovible e imperturbable, es parte de ese cinismo moderno. Cada tanto, no digo cada generación, pero cada tanto, las sociedades deben revisar los preceptos sobre las cuales están fundadas. En el caso de la sociedad americana o de los Estados Unidos de América, para no incurrir en la misma descortesía en que incurren mis compatriotas todos los días al excluir el resto del continente del nombre que se le dio inicialmente. En el caso de los Estados Unidos de América, como en el caso de toda nación prevalente y predominante a través de la historia, esos preceptos fundacionales están completamente obsoletos en su mayoría. Muchos de ellos son anacrónicos. Perdón. Como son anacrónicas muchas de las leyes que uno se encuentra en los diferentes estados de la Unión. Y no es ningún sacrilegio revisarlas. Lo que ocurre es que en el caso de la segunda enmienda, el cabildeo y los intereses de los fabricantes de armas, de los políticos, de los gobernantes, de las grandes corporaciones, del pequeño empresario que fabrica piezas para armas, del que posee acciones en las compañías de armas,
del que confía en que una guerra reactivará la economía. Esas pequeñas y grandes, ¿cómo las denominaría yo? Falencias de origen de nuestra especie son las que justifican esta barbarie. Vi muchas reacciones. Cada quien tendrá alguna de su preferencia. Nosotros hemos elegido la de Don Lemon de CNN. Creo que resume bastante bien lo que la mayoría de las personas en un momento altamente emocional está pensando, lo que está sintiendo y lo que al final terminará siendo. Aquí está. This is a sickness that has infected the country. Unchecked and unfettered gun violence. Today, 17 lives are over. 17 families are torn apart. Parents who sent their kids to school this morning, imagine that. Many people send their kids to school, just like they've done every other day for years. They trusted their kids would be safe. Teachers went to work this morning, trusted that they would be safe in their space, in their work environment. The way we all should be safe in our work environments every day, everywhere, in our schools, our churches, our offices, at concerts, at nightclubs. Do you feel safe tonight? There's another fact that we need to face. Every single one of us is just playing the odds at this point. The odds that in a country of 325 million souls, that we won't be the ones who get hit by the next bullets that start flying. We won't be the one that gets that phone call about someone you love who did. Your son, your daughter, your brother, your sister, your spouse, or your parent, even a friend, anyone you know. The phone call that changes your life. But with every deadly shooting in this country, the odds get worse and worse and worse. Are you really willing to keep playing those odds? Your life is too precious for that. The lives of our loved ones are too precious. The lives of the people in our cities and towns are too precious. Have we forgotten that life is a gift? It's a disgrace that this is still happening after Sandy Hook, Columbine, Virginia Tech, Emmanuel AME Church, Pulse nightclub shooting, Las Vegas. The list goes on and on and on. This is who we are right now. But is this really who we want to be? A country where anybody at any time could be shot to death. And then when a bunch of people are killed and lives are shattered, we are sad and maybe angry, and then we forget and we move on until the next time, with the tragedy remaining in the headlines for even a shorter time than it did before. Ahora, la segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos fue introducida en 1791, en diciembre 15 de 1791, como parte de las primeras 10 enmiendas a la Constitución original, conocida popularmente como the Bill of Rights. Cabe decir que esas enmiendas ya van por 34. Pero cuando fue introducida la segunda enmienda, básicamente estableció el derecho de la gente a tener y portar armas como parte de una regla mucho más restrictiva que permitía, originado en la historia de la independencia, en los traumas pretéritos de los europeos expoliadores de esta tierra, ingleses sobre todo, que preveían que se debía tener el derecho de armar una milicia que colaborara con el Estado en cosas como prevenir revueltas, incluyendo las revueltas de los esclavos, como
rebelarse contra un gobierno tiránico e intransigente, y por supuesto derechos que por extensión se consideran inalienables, como la defensa propia o la defensa del patrimonio. Sin embargo, cuando se expidió por primera vez, dejó bien claro que ese derecho no es ilimitado y que sus regulaciones se extienden desde el nivel federal hasta los estados y los gobiernos locales. Ha habido muchos desafíos a la segunda enmienda y varias veces se ha tenido que modificar la forma en que se concibe. En el siglo XXI ha habido por lo menos 3 desafíos serios y al final la Corte Suprema de Justicia ha reglamentado que sí, que el ciudadano tiene ese derecho. ¿Estamos nosotros seguros que cada uno de nuestros conciudadanos está comprando y almacenando armas porque siente que en un momento dado puede rebelarse, por ejemplo, en contra de la administración de gobierno porque la considera tiránica o intransigente? ¿A qué clase de gobierno tiránico o intransigente nos referimos? Bueno, depende a quién le preguntemos. Es bien conocido el punto de vista de las milicias nacionalistas blancas ultrarracistas que consideraban que Barack Obama era un presidente ilegítimo y que tenían el derecho de rebelarse contra él, alzarse en armas contra la administración de gobierno y tomar el control del Estado. Eso es bien conocido. Existen bajo la administración de Donald Trump, para mencionar solamente el más reciente de los grandes fiascos que hemos cometido en este país entre todos juntos, gente que piensa que debe rebelarse en armas contra la administración que él conduce. Aquí está la pregunta del millón. Todos aquellos que tienen fusiles de asalto y otra clase de armas, armas cortas, armas de diferente poderío, ¿saben lo que es enfrentarse a un ejército regular, bien entrenado, aprovisionado y apertrechado? Alguno de ustedes que no haya estado en la guerra, porque el porcentaje de americanos que va a las guerras o que sirven en el ejército es mínimo. Alguno de los bravucones de las milicias que aprendió a disparar en un campo de tiro o aprendió a arrastrarse en el lodo a pesar de sus 290 libras de peso por exceso de comida y de toda la basura que se mete. ¿Sabe lo que es enfrentar a un ejército como el ejército americano? ¿Y qué pasaría si un grupo de ustedes que piensan que atesorando todas estas armas o permitiendo que supuestamente cualquiera tenga el derecho de comprarlas, se tiene que enfrentar realmente a una brigada militar organizada, mucho mejor armada que cualquiera de sus milicias? Y finalmente, son estas armas que tanto atesoramos y que ustedes, los amantes de ellas, portan con tanto orgullo. Instrumentos que sirven a ese sagrado derecho de la defensa personal o la defensa del patrimonio. ¿Y para qué tenemos una de las policías más militarizadas del mundo, si no la que más? ¿Por qué tenemos un estado policivo completamente en control, si quisiera, de cada uno de los movimientos de los ciudadanos? En cada pequeño vecindario, en cada pequeño pueblo, tenemos no una, muchas clases de policía. Desde la policía del pueblo, pasando por la policía del condado, pasando por la policía del estado, pasando por infinitas posibilidades de combinación entre las agencias de seguridad federal, que son muchísimas, y todos los otros agentes armados del Estado. ¿Para qué los tenemos entonces? Si no es para que defiendan nuestras vidas y nuestro patrimonio. Ahora, si usted quiere conservar un arma en su casa porque no falta el ladrón, porque no falta el agresor, porque no falta el perturbado,
¿Por qué tiene que ser un arma de asalto? ¿Por qué? Porque simplemente la industria militar y la industria armamentista de este país vive de la carroña. La fundación de nuestro país se hizo sobre el genocidio, el exterminio casi total de los nativos americanos. Y la continuidad y el avance económico y esa predominancia militar de nuestro país se ha construido sobre la base del expolio a otras naciones. Hemos vivido permanentemente en guerra y nos hemos convertido en un país que se mantiene en la cúspide de su poder gracias a su poderío militar. No es otra la razón. Esta industria necesita usar su planta instalada. Eisenhower lo predijo muy bien cuando dijo que el mayor riesgo que asumíamos como nación era la toma del poder por parte del complejo militar industrial del Pentágono. Y eso no lo está diciendo un izquierdista, un comunista, un agente extranjero. Lo dijo un presidente cuando estaba a punto de terminar su mandato, Dwight Eisenhower, que por demás estaba muy lejos de ser una monjita de la caridad. Era militar, y militar con mucho camino encima. Esos argumentos son simplemente inaceptables. Lo que somos es idiotas útiles. Todos aquellos que defienden supuestamente el derecho a portar armas y que consideran intocable esa supuesta conquista del ciudadano americano, están desinformados, están manipulados, están completamente fuera de contexto, no conocen la realidad, ni los hechos, ni por qué, ni para qué, ni a quiénes le están sirviendo. Las acciones de las empresas manufactureras de armas suben cada vez que pasa una masacre. Una semana después de la masacre de Parkland, la última, hubo una feria exitosísima de venta de armas muy cerca de donde esta ocurrió en Florida. ¿Está usted dispuesto o dispuesta a jugarse la suerte, a seguir en esta ruleta rusa de la vida con un ingrediente más de incertidumbre que es el saber, o mejor dicho, el no saber en qué momento, bajo cualquier circunstancia, usted o un ser querido o personas que conoce caigan bajo las balas asesinas de una persona en cualquier condición mental que usted quiera y por las razones que se le antoje pensar que lo hace? Simplemente porque no tiene la conciencia ciudadana de ir a votar y de exigir accountability, de exigir responsabilidad a la manada de patrañeros que tenemos como representantes en nuestros congresos. Una reflexión que le dejo. We'll be right back. Y siendo hoy domingo, es refrescante saber que en la mañana, vía CNN, Fareed Zakaria siempre tiene su programa GPS con entrevistas a personas que son decisivas, que toman acciones que son cruciales para las sociedades y el mundo en que vivimos. En este domingo, una de ellas fue con un personaje que no deja de ser controversial, pero lo que nadie puede de ninguna manera disputarle es su genio económico. Se trata de Bill Gates. Y en esa entrevista, que fue bastante extensa, hubo una parte que nos llamó muchísimo la atención, porque hace unos meses atrás hicimos un episodio que hablaba de la famosa reforma de impuestos que nuestro muy benemérito presidente estaba impulsando, por supuesto, simplemente como caja de resonancia de los intereses de las grandes corporaciones y de su partido republicano, que es una desgracia, más desgracia todavía que el clientelismo y el populismo de los demócratas, que tampoco son monjitas de la caridad, porque acuérdense que los racistas más enconados
y más apegados en el sur eran los famosos Dixiecrats. Los demócratas del sur se oponían a la abolición de la esclavitud. Una pequeña lección de historia. Ese paréntesis para volver a Bill Gates. En esa entrevista, Fareed Zakaria le preguntó sobre muchas cosas a Bill Gates y que no se puede acusar tampoco de liberal, es un republicano registrado y un hombre que durante toda su carrera básicamente ha sido bastante cuestionado por sus prácticas empresariales y nunca, sin embargo, ha dejado de encabezar los listados de los hombres más ricos del mundo. En este momento es segundo después del dueño de Amazon, Jeff Bezos. Pues bien, cuando Fareed Zakaria le preguntó a Bill Gates qué pensaba de la famosa reforma de impuestos, este don nadie, este pobre hombre que no sabe lo que está hablando, que no tiene nada que enseñarle al ministro de Hacienda de México, o a Cardenitas en Colombia, o a Temer, que hay que temerle mucho en Brasil, o a todos estos payasos apocalípticos que les gusta hablar de economía como si fuera una ciencia real, respondió lo siguiente. Why aren't we doing a better job for those people? Do you think in that context the last tax bill made sense, where the benefits of the bill disproportionately went to people like you? Your basic point is correct. It was not a progressive tax bill. It was a regressive tax bill. People who are wealthier tended to get dramatically more benefits than the middle class or those who are poor. And so it runs counter to the general trend you'd like to see, where the safety net is getting stronger and those at the top are paying higher taxes. You'd be okay paying higher taxes? No, I need to pay higher taxes. I've paid in absolute more taxes, over $10 billion, than anyone else, but the government should require the people in my position to pay significantly higher taxes.